¿Sabías que Porfirio Díaz frenó una pandemia en México? La peste negra que invadió México en 1902. Has de saber que en Sinaloa las ratas iban de un lado a otro atolondradas antes de morir, y cada vez había más personas que fallecían a causa de una extraña y muy rara enfermedad que habían traído los barcos del puerto en Mazatlán, Sinaloa. Era el año de 1902, cuando un brote de peste negra proveniente de San Francisco azotó Mazatlán. Porfirio Díaz de inmediato mandó a levantar un cerco en la ciudad. Los infectados fueron totalmente aislados, sus ropas y pertenencias fueron quemadas, sus casas fueron desinfectadas y algunas donde hubieron múltiples brotes fueron quemadas. Se eliminaron cientos de animales en contacto con los infectados. El tráfico marítimo se cerró completamente en Mazatlán. Todos los pozos, ríos y caños se taparon para que el agua infectada no viajara fuera de Mazatlán. Ya para marzo de 1903, solamente 3 meses después, la peste negra había sido eliminada de México, con solamente 582 muertos, mientras que en otros países llegó a los millones de muertos. Has de saber que en Sinaloa, esta rara enfermedad se caracterizaba por fiebre alta y ganglios inflamados. Todos habían comenzado en los muelles de desembarco del puerto, en la aduana marina. Y muchas viviendas de los alijadores y trabajadores del muelle se encontraban infectadas. En los primeros diagnósticos no se relacionaba con la enfermedad que siglos atrás caracterizaba a la Edad Media. Los médicos decían que podría tratarse de tuberculosis, paludismo, fiebre recurrente, pulmonía o lo que se les ocurriese. Así como hoy todo cuando no saben dicen que es cáncer, en ese tiempo todo cuando no sabían se lo inventaban. Mientras que la población denominó a esta enfermedad fiebre con bolas. Lo cierto es que la pandemia de 1902 que azotó México se trató de la peste bubónica o peste negra y comenzó a atacar al país, a México, a fines de 1902, años antes de la Revolución Mexicana, principalmente en 2 estados de la República, en Baja California y en Sinaloa. En esos 2 estados llegaban barcos de comercio de otros países que habían traído esa extraña enfermedad. La valiente respuesta del entonces presidente Porfirio Díaz y su equipo de sanidad logró combatir eficazmente esa pandemia y no afectó a México. Únicamente llegó a esas localidades, en Baja California y Sinaloa. Ahí se quedó, no se extendió y nos salvamos como país. En las primeras descripciones de la epidemia se sospechaba que se trataba de casos de peste, pero para tener una certeza absoluta de esa enfermedad, el entonces presidente del Consejo Superior de Salubridad de México envió al puerto de Mazatlán a Octaviano González Favela, del Laboratorio de Bacteriología del Consejo de Salubridad de la Presidencia de México, del gobierno mexicano. Quien lo envía es Eduardo Lisiaga, quien acude es Octavio González. Este médico extrajo productos para investigaciones microbiológicas que lograron, gracias al equipo médico mexicano, contener esa epidemia. De tal manera que la campaña sanitaria organizada por el gobierno de Porfirio Díaz para combatir esa pandemia, que fue la primera en México de manera efectiva, se basó en los emergentes campos científicos de la microbiología, inmunología, medicina tropical y también la primera en que un estado se dio la dirección de las actividades sanitarias al gobierno federal. De manera que el gobierno federal logró eficazmente erradicar esa pandemia que hubiera sido devastadora para México años antes del inicio de la Revolución Mexicana, 1902, un año clave y decisivo en el que México se salvó. Como siempre, opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.